Vamos a examinar ahora un grupo especial, un grupo que tiene un origen geométrico llamado el grupo diedral. Definición. Una isometría del plano R2 es una aplicación de R2 en R2, una aplicación del plano en el mismo, inyectiva, que preserva las distancias, la distancia euclidiana, es decir, para todo par de puntos XY de R2, la distancia entre X y Y es igual a la distancia entre f de X y f de Y. Bueno, si aquí tengo dos puntos X y Y en el plano R2, su distancia denotada por dxy, la distancia euclidiana, no cambia por una isometría. Si f es entonces una isometría, puede enviar x sobre este f de x, puede enviar y sobre este f de y. Se debe cumplir que la distancia entre estas imágenes, la distancia entre f de x y f de y, debe ser igual a la distancia entre x y y para decir que f es una isometría, además de que f debe ser inyectiva. Preservar la distancia y la inyectividad en realidad permite mostrar que f es una aplicación biyectiva, y más todavía invertible. Definición. Sea n mayor o igual a 3 un entero, P sub n, un polígono regular convexo de n lados. Convexo, recordarán, quiere decir que, por ejemplo, no puede ocurrir este tipo de situaciones. Este polígono de acá no es convexo. Convexo quiere decir que si tomo cualquier par de puntos sobre este polígono, al interior, el segmento de recta que los une está contenido dentro del polígono. Y acá para este par de puntos vemos que este segmento no está totalmente contenido dentro del polígono, por lo tanto no es convexo. Bueno, entonces sea P sub n un polígono regular convexo. Vamos a considerar el conjunto de isometrías del plano que preserven este polígono. ¿Eso qué quiere decir? Que si le aplico una función de R2 en R2 que preserva distancias, el polígono queda invariante. Es decir, no veo ningún cambio entre el polígono inicial y el polígono final. Resultado, se puede demostrar que existen en total 2n isometrías que preservan un polígono regular convexo de n lados, y estas isometrías son de la forma 1. N rotaciones alrededor del centro del polígono P sub n. Esas rotaciones son de ángulos 2πk sobre n. Para k, desde 0, 1, etc. hasta n-1. Hay en total entonces n rotaciones. Observen que para k igual a 0, la rotación tiene ángulo 2pi por 0 sobre n, 0 radianes o 0 grados hexagesimales, es decir, el polígono no se mueve. Es la isometría identidad. Además de esas n rotaciones, alrededor del centro del polígono tenemos n simetrías axiales. Tomemos un ejemplo. Cuando n es igual a 3, el polígono regular convexo correspondiente es un triángulo equilátero. Para que este polígono quede invariante, se preserve, existen en total 6 isometrías, 3 son rotaciones. La primera es la identidad, que no mueve al polígono, lo deja tal como está. La segunda es una rotación de 120 grados, eso es 2pi sobre 3 radianes. Esa rotación enviaría 1 sobre 2, 2 sobre 3 y 3 sobre 1. También está la rotación del doble de este ángulo, 2pi sobre 3 por 2, eso sería una rotación de 4pi sobre 3 radianes.
el doble de 120, 240 grados. Esa rotación, por ejemplo, enviaría el vértice 1 sobre el vértice 3, el vértice 3 sobre el vértice 2 y el vértice 2 sobre el vértice 1, dejando al triángulo equilátero invariante. Los vértices se mueven, pero el triángulo sigue estando en su posición inicial. Además de esas tres rotaciones, la identidad, la rotación de ángulo 2 pi tercios radianes y la rotación de ángulo 4 pi tercios radianes, tenemos tres simetrías axiales. Los ejes de esas simetrías axiales son estos segmentos de recta que hemos dibujado acá en rojo. Por ejemplo, la simetría respecto de este primer eje, le vamos a llamar A este eje, es un reflejo, una especie de espejo que va a enviar el vértice 2, por ejemplo, sobre el vértice 1, el vértice 1 sobre el vértice 2, y todo el segmento, todo el lado de vértices 2, 3 sobre el lado de vértices 3, 1. El vértice 3 va a quedar fijo por esta simetría. Podemos considerar otra simetría axial con, digamos, este otro eje que vamos a llamarle B. Si ahora consideramos esta recta como eje, esta simetría envía 3 sobre 2 y envía 2 sobre 3, dejando fijo al vértice 1. Y el tercer eje de simetría le vamos a llamar C, es esta otra recta, en la que 3 es enviado sobre 1 y 1 sobre 3, dejando fijo al vértice con etiqueta 2. En el caso n igual a 4, sucede lo mismo, el polígono regular convexo correspondiente es un cuadrado. Sus vértices están etiquetados por 1, 2, 3 y 4, y hay 4 rotaciones de ángulos. Dividimos 360 o 2 pi radianes entre 4, tendríamos 0, 2 pi sobre 4, que en realidad es pi medios, una rotación de 90 grados, el doble de esta rotación, pi radianes, que es 180 grados, ahora 3 veces la rotación de 90 grados, 3 veces pi medios, 3 pi medios sobre 2, que es una rotación de 270 grados. 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Rotaciones a partir del centro de la figura, que es la intersección de sus diagonales. Por ejemplo, la rotación de 90 grados enviaría 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 1 y 1 sobre 2, dejando al cuadrado invariante, preservando entonces este cuadrado. La rotación de 180 grados enviaría 2 sobre 4, 3 sobre 1, 1 sobre 3 y 2 sobre 4. Bueno, esta es la rotación de 180 grados que también deja invariante o preserva el cuadrado. La rotación de 270 grados envía el vértice 2 sobre 1, el vértice 3 sobre 2, el vértice 4 sobre 3. Y el vértice 1 sobre 4. El cuadrado queda preservado y además tenemos simetrías axiales respecto a los ejes siguientes. Este que vamos a llamar A, este otro que vamos a llamar B
este que vamos a llamar C y este que vamos a llamar D. 4 rotaciones con estos ángulos y 4 simetrías axiales con ejes. Los ejes son segmentos de recta que pasan por dos vértices no consecutivos y además por el centro de la figura. Los ejes son las rectas A, B, C y D. Por ejemplo, la simetría axial respecto de la recta o del eje B preserva o deja fijos a los vértices 3 y 1 e intercambia los vértices 2 y 4. Pero el cuadrado queda preservado. Bueno, no es muy difícil verificar que este conjunto de rotaciones y simetrías forman un grupo con la composición. Este grupo se conoce como grupo diedral y se denota por D sub n. Así, por ejemplo, para el triángulo equilátero, el grupo diedral D sub 3, tenemos 3 rotaciones y tenemos 3 simetrías axiales. Las rotaciones las vamos a indexar de esta forma: R0, la identidad, que es la rotación de ángulo 0 grados, entonces no movemos el triángulo equilátero. R1, que es la rotación de ángulo 120 grados, eso es 2pi tercios radianes. R2, que es la rotación de ángulo 120 más 120, 240 grados, que es 4pi tercios radianes. Y bueno, las simetrías. S1, que puede ser la simetría respecto del eje A. S2, la simetría respecto del eje B. Y S3, la simetría respecto del eje C.